Ella escuchó una voz en la montaña, y al subir encontró un guerrero herido que cambiaría su vida. Fue una tarde sin viento, de esas que parecen suspendidas en el tiempo, cuando los árboles apenas se atreven a susurrar y las aves callan como si escucharan algo que los humanos no pueden oír. Rosa, con la espalda algo encorvada por los años y los duelos que pesan más que la edad, se encontraba barriendo el polvo del umbral de su cabaña cuando algo extraño ocurrió. No fue un sonido, sino una sensación. Como si el mundo respirara distinto, como si la tierra bajo sus pies murmurara. Un escalofrío le recorrió la nuca, y por un instante creyó que era el recuerdo de su esposo muerto visitándola, como solía pasar cuando el silencio era tan espeso que se podía cortar con el alma. Pero no. Era algo más. La montaña frente a su casa, a la que llamaban la montaña del coyote, parecía diferente esa tarde. La luz del sol no era la misma de siempre. Había un dorado más profundo, como si el cielo quisiera hablar. Y entonces lo sintió con claridad, una voz. No con palabras, no como una voz humana, sino como un llamado que se mete bajo la piel, que te sacude los huesos y te obliga a moverte aunque no quieras. Rosa se quedó inmóvil, con la escoba en la mano, mirando la cima envuelta en niebla como si aguardara una respuesta. No sabía por qué, pero comprendió que debía subir. No mañana. No después. Ahora. Buscó su bastón, su manta de lana de oveja, una cantimplora con agua fresca y unas hojas de salvia que solía masticar cuando la angustia le apretaba el pecho. No lo pensó dos veces. Sus piernas, castigadas por los inviernos y la soledad, temblaron al principio, pero cada paso parecía más liviano que el anterior. El sendero estaba cubierto de piedras sueltas, ramas secas y hojas que crujían como sus propias articulaciones. A cada paso, los recuerdos se amontonaban en su mente. El día en que su hijo menor se fue sin despedirse, la última conversación con su esposo antes de que la fiebre se lo llevara, el canto de su madre contándole historias de los antiguos, de los espíritus que habitaban la montaña. Mientras ascendía, algo dentro de ella se encendía. No era esperanza, tampoco miedo. Era como si su cuerpo supiera que lo que encontraría allá arriba no sería cualquier cosa. El sol ya se ocultaba cuando llegó a un claro que nunca antes había visto, aunque juraría haber subido por ese sendero decenas de veces en su juventud. Y entonces lo vio. Una figura tendida sobre la hierba. Inmóvil. Cubierta de polvo, sangre seca y sudor. Era un hombre. Un apache. Sus cabellos negros, largos, estaban enmarañados con ramas y tierra. Tenía el torso descubierto, marcado por cicatrices antiguas y una herida abierta en el muslo derecho. Sus labios estaban agrietados, los ojos cerrados. Parecía muerto. Pero no lo estaba. Su pecho se alzaba, lentamente, como un lobo herido que aún respira aunque todo indique lo contrario. Rosa se arrodilló junto a él. No preguntó quién era ni de dónde venía. No gritó. Solo puso su mano sobre su frente y comprendió que esa voz en la montaña no había sido un capricho. Había sido un llamado. Y ella, aunque no lo supiera, había sido elegida para responderlo. Rosa se quedó arrodillada largo rato, con la palma de la mano apoyada en la frente del guerrero, sintiendo el calor que emanaba de su piel febril como si fuera una llama que se resistía a apagarse. A su alrededor, la montaña parecía contener el aliento. Ni el viento soplaba. Ni los pájaros cantaban. Era como si la tierra misma respetara la escena que tenía lugar allí arriba, como si los espíritus antiguos se hubieran reunido en silencio para presenciar lo que estaba por suceder. El hombre estaba vivo, pero apenas. La fiebre lo envolvía como un fuego invisible. Por el olor de la herida en su pierna, Rosa supo que no tenía mucho tiempo. No sabía su nombre, no sabía qué hacía allí ni quién lo había dejado tirado, pero algo en ella se quebró al verlo. Era la misma grieta que se abrió años atrás cuando perdió a su marido, cuando vio cómo la vida se le iba sin que pudiera detenerla. Esa misma impotencia la tomó ahora, pero mezclada con una determinación que no recordaba haber sentido desde hacía mucho tiempo. Se sacó la manta de lana que llevaba al hombro, y con sumo cuidado, la dobló y la colocó bajo la cabeza del apache. Le humedeció los labios con agua, gota a gota, como si fuera un recién nacido. Después examinó la herida. El corte era profundo y había empezado a infectarse. Tenía que actuar rápido. «No me dejes llegar tarde», susurró,
como si el guerrero pudiera oírla desde el fondo de su inconsciencia. No pensaba bajarlo por esa ladera. Su cuerpo grande y musculoso, aunque debilitado, era demasiado para su espalda ya frágil. Tendría que traer los remedios hasta él, quedarse allí, hacer de esa cima un refugio improvisado. Volvió a bajar la montaña, con pasos lentos pero decididos, sabiendo que cada minuto contaba. Cuando llegó a su cabaña, la noche ya había caído por completo, y el cielo se cubría de estrellas que titilaban como ojos que lo observan todo desde arriba. Tomó raíces de jengibre, hojas de salvia, trozos de corteza de álamo blanco y su viejo mortero de piedra. También buscó el frasco que guardaba con resina de pino, esa que usaba su abuela para curar heridas infectadas. Cargó todo en su canasto, junto con un cuenco de barro, un cuchillo bien afilado y unos lienzos limpios que había tejido hacía años. Volvió a subir al amanecer. El hombre seguía vivo, pero su respiración era más pesada. Se le notaba el sufrimiento en el rostro, aunque sus párpados no se movían. Rosa se sentó junto a él, molió las hierbas con cuidado, preparó una pasta espesa y la aplicó con ternura sobre la herida. El guerrero se estremeció levemente, un gemido profundo emergió de su garganta, como un lamento arrastrado por siglos de silencio. Ella no se inmutó. Continuó limpiando con agua caliente, envolviendo con el lienzo limpio, y luego se recostó cerca de él, sin tocarlo, escuchando su respiración como si fuese el tambor de un rito antiguo. Pasaron 3 días. 3 días sin pronunciar palabra. 3 días en los que Rosa apenas dormía, manteniéndose alerta como una loba cuidando a una cría que no era suya pero que el destino le había encargado proteger. Le hablaba en voz baja, no esperando respuesta. Le contaba de su vida, de la casa que tenía al pie de la montaña, de su esposo desaparecido entre la fiebre, de los hijos que se fueron con promesas y no regresaron. Le habló de su soledad, de cómo tejía en silencio para no enloquecer, de cómo los vecinos apenas recordaban su nombre. Y, entonces, en la madrugada del 4.º día, él habló. No fue una palabra completa, sino apenas un susurro. Pero Rosa lo oyó con toda claridad. I do. Ella se incorporó, pensó que había sido un sueño, pero sus ojos abiertos confirmaron lo contrario. I do, repitió. El guerrero movió los labios, pero no volvió a hablar. Rosa le tomó la mano por primera vez. Tenía la palma áspera, como la de un hombre que ha trabajado con la tierra o ha empuñado armas. Era la mano de alguien que conocía el dolor. Al amanecer, el hombre abrió los ojos. Eran oscuros, profundos como un pozo antiguo y al mismo tiempo llenos de algo más, gratitud, desconcierto y una chispa de reconocimiento. Como si al verla, algo dentro de él recordara. No soy un espíritu, susurró Rosa, sin soltarle la mano. Aunque entiendo por qué podrías pensarlo. El guerrero intentó hablar, pero solo pudo articular una sílaba rota. No hables aún. Tienes tiempo. Ya no estás solo, añadió ella, con voz firme. Y en ese instante, en medio de ese claro oculto entre las piedras y los cielos, en la cima de una montaña que solo habla cuando el alma está preparada, nació algo que Rosa no había sentido en años: pertenencia. Porque aunque no sabía aún quién era aquel hombre ni por qué la montaña la había llamado, algo le decía que el destino había entrelazado sus caminos por razones que pronto empezarían a revelarse. Los días siguientes transcurrieron con una cadencia que parecía dictada por la tierra misma. El sol salía sin apuro, la brisa descendía como un suspiro maternal y cada hoja, cada sombra, parecía moverse al ritmo de una voluntad mayor. Rosa no descendió la montaña. No quería, no podía. Su casa, su rutina, su mundo de silencios, todo eso parecía pertenecer a una vida anterior. Aquí, junto a aquel apache herido, el tiempo tenía otro peso. No se medía en horas ni en días, sino en respiraciones compartidas, en miradas que aún no sabían hablar, pero que decían más de lo que cualquier lengua podía traducir. Él mejoraba lentamente. Aún no caminaba, pero ya podía incorporarse con esfuerzo. Comía lo que Rosa preparaba con paciencia: sopa de maíz y papas, infusiones de raíz dulce, pequeños trozos de carne seca que ella había guardado para el invierno. A veces, durante las madrugadas, se despertaba con temblores, y sus ojos se llenaban de algo que no era fiebre, sino recuerdo. Entonces Rosa se acercaba, le tomaba la mano con firmeza y le hablaba.
Le hablaba como se le habla a un niño que ha visto demasiado pronto la oscuridad. Una mañana, cuando el cielo estaba cubierto de nubes espesas como lana, el guerrero habló con claridad por primera vez. «Mi nombre es Tohol». Rosa asintió. No preguntó más. Sabía que cuando el corazón está listo, las palabras llegan solas. Él desvió la mirada hacia el horizonte, tras un largo silencio, añadió: «Me dieron por muerto. Mi sangre está en la tierra de un enemigo, pero mi alma aún está aquí». Sus palabras tenían un ritmo pausado, como si cada sílaba cargara siglos de historia. Rosa se limitó a escuchar. Sentía que interrumpirlo sería un sacrilegio. «Me atacaron en el río, 3 jinetes. Llevaban rifles y fuego. Mi caballo huyó. Yo rodé entre piedras. La montaña me cubrió». Hizo una pausa. Su voz no temblaba, pero sus ojos sí. «Soñé con mi madre. Ella me llevó al agua. Me puso hojas en la frente. Me cantó en lengua vieja. Luego vi tu rostro». Rosa sintió un nudo en el pecho. No sabía por qué, pero su nombre en labios de él tenía un eco distinto, más profundo. «No soy curandera», dijo con una sonrisa leve. «Solo hice lo que haría cualquier mujer con corazón». Tohol negó suavemente con la cabeza. «No. Tú escuchaste. La mayoría ya no escucha. El mundo grita, pero los oídos están cerrados». Guardaron silencio. Un silencio lleno de viento, de hojas, de raíces que crecen bajo tierra. Al día siguiente, Rosa le ayudó a levantarse. Fue apenas un instante. Lo sostuvo por la cintura mientras él apoyaba el pie herido en el suelo. Tembló, pero no cayó. Ambos se miraron. Era un momento pequeño, insignificante para el universo, pero para ellos era un milagro. «¿Por qué estaba sola en la montaña?», preguntó Tohol una vez que volvió a recostarse. Rosa se tomó su tiempo antes de responder. Miró el cielo, como buscando palabras allá donde se esconden los pensamientos que duelen. «Porque abajo ya no hay nadie que me espere». Él no respondió con palabras. Cerró los ojos. Pero sus facciones se suavizaron, como si comprendiera, como si supiera exactamente lo que eso significaba. En los días siguientes, comenzaron a hablar más. De a poco. Sin prisa. Tohol le habló de su pueblo, de los ancianos que contaban historias junto al fuego, de los rituales con el tambor, de los sueños que guían el destino. Le habló de la última ceremonia antes de la emboscada, de cómo su gente se estaba desvaneciendo, desplazada por el hambre, el miedo y las balas. Rosa lo escuchaba con el alma abierta. Cada relato era una grieta que se abría en la historia de un pueblo olvidado. Una tarde, él la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Rosa, ¿tú sabes lo que es una ateyad?». «No», respondió ella, con sinceridad. «Es la que escucha a la montaña. No porque tenga buen oído, sino porque su corazón aún late al ritmo de la tierra». Ella parpadeó, conmovida. «Entonces supongo que siempre lo fui, pero hasta ahora no lo sabía». Esa noche, Rosa encendió una pequeña fogata. Se sentaron uno junto al otro y por primera vez no hablaron. Simplemente miraron el fuego, como si las llamas pudieran decir lo que sus labios aún no se atrevían. Y aunque nadie más lo vio, desde las alturas, la luna llena se detuvo unos segundos más en el cielo. Porque cuando dos almas heridas se encuentran y se reconocen en el silencio, incluso los astros se inclinan con respeto. Preguntar a ChatGPT. El fuego crepitaba con una suavidad hipnótica, como si danzara al ritmo del vínculo que, sin que ninguno de los dos lo supiera del todo, estaba comenzando a tomar forma. Rosa había encendido hogueras toda su vida, pero aquella era distinta. No por las ramas secas ni por la forma en que chispeaban las brasas, sino por lo que la rodeaba. Por lo que nacía sin palabras. El silencio ya no era el mismo de antes. Antes dolía, antes pesaba. Ahora el silencio se parecía a un abrazo tibio, a un descanso que llevaba años esperando. Tohol miraba las llamas con una expresión grave, como si en ellas se escondiera algo que solo él podía leer. En su cultura, el fuego era más que calor, era mensajero, era guardián, era puente entre mundos. Sus ojos se reflejaban en el rojo intenso de las brasas,
y Rosa, sentada a su lado, comenzó a notar cómo el hombre herido que había recogido entre raíces y hojas secas se transformaba poco a poco. Su cuerpo ya no temblaba. Su piel, aunque aún marcada, mostraba signos de sanación. Y su voz, esa que al principio apenas era un susurro, ahora emergía firme, con la cadencia pausada de los que no temen al silencio. Cuando era niño, mi abuela me decía que cada alma nace con un tambor dentro, dijo de pronto Tojol, sin mirarla. Algunos lo escuchan, otros lo apagan con ruido. Rosa lo observó de reojo. Le gustaba cómo hablaba, cómo convertía lo simple en algo eterno. Yo creo que el mío estuvo dormido mucho tiempo, respondió con una sonrisa tenue. O quizás lo tapé con tantas cosas, que olvidé cómo sonaba. Tojol no respondió. Solo asintió levemente, como si entendiera no solo sus palabras, sino todo lo que había detrás de ellas. Rosa sintió que podía hablar con él sin necesidad de explicar su vida entera. Bastaba con un gesto, una pausa, un suspiro. Él comprendía. Esa noche, durmieron cerca del fuego. No juntos, pero sí cerca. Y por primera vez, Rosa no soñó con los gritos de su esposo muriendo, ni con los pasos de sus hijos alejándose sin volver. Soñó con agua. Agua limpia, cristalina, que fluía entre piedras suaves mientras una voz le susurraba en un idioma que no conocía, pero que sentía familiar. Al despertar, encontró a Tojol sentado en posición de loto, los ojos cerrados, el rostro sereno. «Estabas hablando en sueños», le dijo ella, aún algo dormida. «Pero no entendí lo que decías». «Es lengua vieja», dijo él sin abrir los ojos. «La que solo se habla entre mundos». «¿Y qué decías?» Tojol sonrió, con una ternura que casi parecía fuera de lugar en un guerrero. «Te agradecía por seguir viva». Rosa no supo qué responder. Aquellas palabras la atravesaron. Ella, que tantas veces había deseado desaparecer. Ella, que había sentido que su vida no tenía más propósito. Agradecerle por seguir viva. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie le decía algo así? Pasaron los días, y con ellos, la rutina. Rosa recolectaba plantas, preparaba infusiones, cocinaba sobre piedras calientes. Tojol cortaba madera, arreglaba pequeñas cosas alrededor del claro, afinaba su cuchillo. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, eran conversaciones profundas. Conversaciones que no se dan entre desconocidos, ni entre amigos casuales. Eran diálogos de alma a alma. Una tarde, mientras recogían hojas de eucalipto silvestre, Tojol se detuvo y se quedó mirando fijamente hacia el sur. «Allí, detrás de esa montaña, vive mi gente», dijo con voz baja. «Al menos los que quedaron». Rosa sintió que esas palabras tenían un peso especial. «¿Crees que te siguen buscando?» «No», respondió sin titubeo. «En nuestra tradición, cuando alguien cae en combate y no vuelve, se le deja ir. El alma encuentra su camino». «¿Y tú lo encontraste?» Tojol no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron clavados en la línea de montañas a lo lejos, como si el horizonte le hablara en voz baja. «Todavía no. Pero lo estoy siguiendo». Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y el canto lejano de los coyotes acompañaba el silencio, Tojol le pidió a Rosa algo que jamás nadie le había pedido. «¿Puedo contar contigo para un rito?» Ella parpadeó. La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Un rito?» «De sanación», dijo él. «Para cerrar una herida, una que no se ve». Rosa sintió un estremecimiento. No sabía qué implicaba aquello, pero sí sabía una cosa: quería acompañarlo. Porque algo dentro de ella le decía que esa sanación no era solo para él, también era para ella. «Sí», respondió sin dudar. «Estoy contigo». Y en ese instante, sin ceremonias, sin palabras sagradas, algo invisible cambió. Un lazo se tejió entre ellos. No de pasión, ni de necesidad. Era más profundo. Era ese tipo de vínculo que solo nace entre dos almas que han estado rotas, y que, por algún misterio ancestral, se encuentran justo cuando ya no esperaban ser encontradas. El sol aún no había asomado del todo cuando Rosa abrió los ojos. Una claridad tenue cubría la montaña, pintándola de gris azulado, como si el cielo respirara despacio antes de iluminar por completo.
El fuego aún humeaba y Tojol ya no estaba a su lado. Por un instante, su corazón dio un vuelco. Se levantó de golpe, descalza, con las manos frías y la respiración entrecortada. Pero antes de que el miedo la tomara del todo, lo vio. Estaba de pie, a unos metros, con el torso descubierto, las manos alzadas al cielo y los ojos cerrados. La luz de la madrugada comenzaba a delinear su silueta, y Rosa sintió que observaba algo que no le estaba permitido presenciar. Como si mirara un secreto. Tojol estaba orando. Pero no con palabras sueltas o con gestos aprendidos, sino con el cuerpo entero. Cada movimiento era preciso, lento, profundo. Levantaba los brazos, tocaba la tierra, se inclinaba hacia el este. Cantaba con voz baja, en aquella lengua que Rosa no comprendía, pero que la estremecía hasta los huesos. No era solo un canto, era un puente. Y ella, testigo muda de ese instante, se sintió diminuta y al mismo tiempo, parte de algo inmenso. Cuando terminó, Tojol regresó al claro. Llevaba en las manos un pequeño cuenco hecho de piedra, y dentro, una mezcla de hierbas secas, resina y lo que parecía un trozo de raíz. Se sentó frente a ella, con los ojos serenos. «Hoy haremos el rito de limpieza», dijo. «Pero debes saber algo, Rosa, esto no es un juego. No es un remedio para el cuerpo, es una puerta. Una que una vez que se cruza, no se vuelve igual». Ella lo miró con los ojos fijos. Sabía que no mentía. No conocía su mundo, pero sí reconocía la verdad cuando se presentaba desnuda, sin adornos. Asintió con un leve movimiento de cabeza. Tojol dibujó un círculo en el suelo con cenizas. Rosa se sentó dentro. El guerrero encendió la mezcla del cuenco con una brasa y comenzó a recitar algo en su lengua. El humo era denso, dulce, envolvente. Rosa cerró los ojos. Sintió como el aroma la atravesaba, como si el humo se metiera en su pecho y sacara cosas que ella no sabía que estaban allí. Escuchó voces del pasado, el grito de su padre cuando ella era niña, el llanto de su hijo pequeño alejándose en brazos de un extraño, la última palabra de su marido antes de morir. Todo surgía, como espectros que llevaban años atrapados en su memoria. Lloró. No con desesperación, sino con una tristeza profunda, antigua, que al salir se llevaba algo más. Tojol comenzó a cantar. No era una melodía agradable ni moderna. Era un canto de tierra, de sangre, de polvo. El tipo de canto que se ha transmitido de generación en generación sin necesitar papel ni partitura. Un canto que se recuerda con la piel. Rosa sintió que su cuerpo se adormecía, que flotaba dentro del círculo. El mundo se volvió más lento, más suave. Vio a una mujer joven, parecida a ella, caminando entre árboles gigantes. La mujer reía. Luego, vio a Tojol niño, sentado junto al fuego, escuchando la voz de un anciano. Luego, se vio a sí misma en lo alto de la montaña, de pie, sola, pero sin miedo. Cuando abrió los ojos, el humo se había disipado. Tojol la observaba con respeto. «Lo hiciste bien», le dijo. «Dejaste ir lo que ya no servía». Rosa se secó el rostro. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero sentía que había cruzado un umbral. «¿Y ahora qué?», preguntó con voz ronca. «Ahora estamos listos para hablar con la montaña». Ella frunció el ceño. «¿No lo hemos hecho ya?». Tojol negó con la cabeza. «La montaña te escucha cuando tú puedes escucharla a ella. Y eso, empieza hoy». Pasaron horas en silencio. No uno incómodo, sino uno necesario. Cada uno en sus pensamientos, caminando despacio por el claro, tocando las ramas, sintiendo el suelo bajo los pies. Rosa notó cosas que antes no veía. Una flor pequeña que crecía entre dos piedras, el canto de un ave que nunca había escuchado, la forma en que el viento soplaba en ráfagas largas, como si hablara. Al caer la tarde, Tojol comenzó a preparar una pequeña mochila con algunas hierbas, agua y un pedazo de pan seco. Rosa lo observaba con una mezcla de inquietud y curiosidad. «¿Te vas?». Él la miró con suavidad. «Nos vamos. Esta noche dormiremos en el pecho de la montaña». Rosa no preguntó más. Solo empacó unas mantas, tomó su bastón de madera y siguió al Apache. Subieron en silencio. La montaña, antes un lugar agreste y solitario,
ahora parecía abrirse ante sus pasos. Los árboles se inclinaban con lentitud. El viento no empujaba, guiaba. Cuando llegaron a la cima, el sol se había escondido. Encendieron un pequeño fuego entre dos piedras altas. Tojol se sentó con las piernas cruzadas y le hizo un gesto para que lo imitara. «Aquí nacen los sueños», dijo. «Aquí, nuestros ancestros hablaban con los espíritus. Aquí, quiero que me cuentes tu verdadera historia». Rosa lo miró. Había contado su vida antes, sí, pero nunca así. Nunca a alguien que escuchara sin juzgar, sin interrumpir, sin buscar arreglarla. Respiró hondo y por primera vez abrió su alma. Fui la hija que no quisieron. La esposa que no amaron. La madre que no supo retener a sus hijos. Pero nunca dejé de sentir. Nunca dejé de cuidar. Tojol cerró los ojos y murmuró algo en su lengua. Luego, puso su mano sobre la de ella. Entonces no has fracasado. Has resistido. Y eso es sagrado. La luna asomó entre las nubes, redonda y luminosa. Rosa sintió que el frío no le alcanzaba, que su cuerpo, cansado y herido, aún guardaba fuego. Y que ese fuego ahora se compartía con el de Tojol, con el de la montaña, con el de aquellos que ya no estaban, pero aún hablaban en el humo, en la tierra, en el corazón de los que saben escuchar. La noche envolvía la cima como un manto antiguo, denso, sagrado. Rosa estaba sentada junto al fuego, los ojos fijos en las brasas que chispeaban en rojo y naranja. No recordaba cuándo fue la última vez que sintió esa calma profunda, esa quietud interior que no depende de lo que hay afuera, sino de algo más hondo. A su lado, Tojol permanecía en silencio, tallando una pequeña figura en madera. Sus dedos se movían con destreza ancestral, como si cada corte trajera a la superficie un secreto escondido en el tronco. Después de unos minutos, Tojol habló sin mirarla. El fuego no solo calienta, también revela. Aquí, cuando un hombre o una mujer está listo, el fuego le muestra su sombra, su miedo, su verdad. Rosa lo escuchó con atención. Su voz tenía esa cadencia de los hombres que no temen al tiempo. Aquellos que no necesitan apresurarse porque saben que la verdad no llega a gritos, sino como el agua, despacio, constante. ¿Y qué pasa si uno no está listo para ver?, preguntó ella. Tojol dejó de tallar. Por fin levantó la mirada y sus ojos la buscaron con una intensidad que casi quemaba. Entonces el fuego espera, pero no olvida. El viento sopló con fuerza, y por un instante Rosa sintió que las palabras del apache no venían solo de él, sino de algo más allá. Como si hablara a través de él una voz más antigua. Tojol colocó la figura tallada en su mano. Era un ave. Rústica, pero llena de vida. Tenía las alas abiertas y la cabeza alzada al cielo. Es un cuervo, dijo. En nuestra tradición, es el guardián de las transiciones. El que te lleva de un mundo a otro. Rosa acarició la figura con los dedos. Nunca nadie le había dado algo hecho con tanto cuidado. No era un regalo, era un símbolo. ¿Por qué me lo das? Tojol tomó aire lentamente. Porque has cruzado un umbral. Ya no eres la mujer que bajó del valle buscando huir. Eres otra. Y los cuervos siempre acompañan a los que renacen. Ella apretó el cuervo en su pecho. No lloró. Ya no era llanto lo que sentía. Era gratitud. De esa que no se dice con palabras, sino con miradas, con silencio compartido, con respeto profundo. Permanecieron horas en quietud. A medianoche, Tojol se levantó y se alejó unos pasos. Levantó los brazos hacia el cielo y comenzó a entonar un canto nuevo. Era más alto, más fuerte, como un llamado. Rosa no comprendía el idioma, pero entendía el mensaje. Era una invocación, una súplica, un diálogo con las estrellas. Entonces ocurrió algo que ella jamás olvidaría. Del bosque que se extendía detrás de ellos emergió un anciano. Su piel estaba curtida por el sol, su rostro cubierto por tatuajes y arrugas profundas, y llevaba un bastón torcido de madera negra. Rosa se sobresaltó, pero Tojol no se movió. Al contrario, bajó la cabeza con reverencia. «Él es Nahuel», susurró. «El más viejo entre los nuestros».
Nadie lo ve a menos que sea llamado por el espíritu. Rosa se puso de pie. El anciano la miró fijamente, sin juicio. Solo observación pura. Como si pudiera leer en su interior sin necesidad de preguntar nada. Ella está lista, dijo con voz grave. El fuego la reconoció. Tojol asintió y dio un paso atrás. El anciano se acercó a Rosa y le extendió una pequeña bolsa de cuero. Dentro hay hojas de yuni y piedra de río. Esta noche dormirás con ellas bajo la cabeza. Si sueñas con un jaguar blanco, has sido elegida. ¿Elegida para qué?, preguntó ella, con un temblor en la voz. El anciano no respondió. Solo sonrió levemente y desapareció entre los árboles como si nunca hubiera estado allí. Tojol se acercó. No todos los que ayudan a un apache herido son llamados. Pero tú lo hiciste con alma pura. La montaña te ha visto. Rosa no podía creer lo que escuchaba. Ella, una mujer simple, una que había creído estar rota, ahora era parte de algo que no entendía del todo, pero que sentía como propio. Esa noche, durmió junto al fuego con la pequeña bolsa bajo la cabeza. Y en sus sueños, vio un río que corría hacia el cielo, un jaguar blanco que caminaba sobre el agua, y su propia figura cruzando el umbral entre dos mundos. Uno de dolor y otro de sentido. Uno de pérdida y otro de renacimiento. Cuando despertó, Tojol estaba a su lado. ¿Lo viste? Ella asintió con lágrimas en los ojos. Sí, lo vi. Entonces él, con la solemnidad de los antiguos, tomó su mano y dijo en voz baja: Entonces, hermana del espíritu, tu destino ha comenzado. El sol aún no asomaba por el horizonte cuando Rosa se incorporó. La tierra estaba húmeda bajo su cuerpo, y la brisa de la madrugada le acariciaba el rostro como si la montaña la despertara con delicadeza. Tojol estaba de pie, de espaldas a ella, contemplando el valle que se extendía hacia el este. En sus manos, sujetaba una rama larga, como si fuera un bastón ceremonial. No se movía. Parecía en trance. Rosa no dijo nada. Se acercó en silencio, todavía con el peso del sueño latiéndole en el pecho. Lo que había visto no era un simple sueño. No era una fantasía nacida del cansancio o del frío. Era otra cosa. El jaguar blanco la había mirado con unos ojos tan humanos, tan llenos de historia, que aún podía sentir la intensidad de esa mirada quemándole por dentro. Tojol habló sin girarse. Hay momentos que dividen una vida. El nacimiento de un hijo. La muerte de un ser amado. El abandono. La traición. Pero hay otros, más silenciosos. Más profundos. Cuando un espíritu reconoce a otro y decide que es hora de despertar. Rosa sintió un escalofrío. Tojol la había escuchado en sueños, o quizás, la había sentido desde el corazón. ¿Y qué significa despertar?, preguntó con voz baja, como si temiera romper el hechizo de la mañana. El apache se volvió hacia ella. Sus ojos oscuros parecían más profundos que nunca. Despertar es recordar quién eres, más allá del dolor, más allá de la historia que te contaron. Es ver que llevas dentro la fuerza de tus abuelas, la sangre de los que resistieron, el fuego de los que nunca se rindieron. Se acercó y extendió la rama hacia ella. Era un bastón de caminante, decorado con plumas grises, hilos rojos trenzados y una piedra verde incrustada en la parte superior. Este bastón es símbolo de paso. A partir de hoy, caminas no solo como mujer, sino como guardiana de historias. Los tuyos te dejaron palabras, cantos, heridas, ahora tú debes llevarlas contigo. Rosa lo tomó con ambas manos. El peso era real. No solo físico, sino simbólico. La madera tibia parecía latir. ¿Por qué yo, Tojol? ¿Qué viste en mí? Él sonrió. Por primera vez desde que lo conocía, su sonrisa fue plena. No fui yo quien te eligió. Fue la montaña. Fue el fuego. Fue tu compasión. Y cuando un espíritu compasivo toca a un guerrero, el mundo cambia. Caminaron todo el día. No hablaron mucho. Cada paso que daban era una especie de oración. Rosa empezaba a ver el mundo con ojos nuevos. Las piedras ya no eran obstáculos, eran señales. Las aves no eran solo ruido, eran mensajeras. El viento no soplaba al azar, llevaba mensajes si uno sabía escuchar.
Al anochecer llegaron a un claro donde había restos de un antiguo asentamiento apache. Se notaban aún los círculos de piedra, las marcas en los árboles, la memoria vibrando en el aire. Tojol se detuvo y se arrodilló. Aquí vivió mi madre. Aquí me enseñaron a cazar, a curar, a callar cuando había que callar. Este fue mi primer hogar, y también el lugar donde vi morir a mi hermano. Rosa lo miró en silencio. No había llanto en su rostro, pero sí una tristeza antigua, serena, sin rabia. ¿Qué ocurrió?, preguntó con respeto. Tojol tomó un puñado de tierra y lo dejó caer entre sus dedos. Él murió defendiéndome. Teníamos apenas 12 inviernos. Unos forasteros llegaron al amanecer, buscando venganza por un ganado perdido. No les importó que fuéramos niños. Nos escondimos. Pero él salió, para distraerlos. Yo me quedé. Él corrió hacia el bosque. Lo siguieron. Nunca volvió. El silencio cayó como una piedra en medio del claro. Rosa sintió un nudo en la garganta. ¿Y cómo vives con eso? Tojol levantó la mirada hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a encenderse. Aprendí que el dolor no se supera. Se camina con él. Como con una sombra que te sigue. Pero también aprendí que si compartes tu sombra, se vuelve más ligera. La noche llegó. Encendieron fuego, cocinaron raíces y carne seca. Rosa comió en silencio, saboreando no solo el alimento, sino el momento. Sentía que cada segundo allí tenía un propósito, un mensaje. Ya no era solo una mujer huyendo de su pasado. Era una mujer en camino hacia su destino. Cuando el fuego se convirtió en brasas, Tojol sacó un cuenco y colocó dentro agua de manantial, hojas verdes y un polvo oscuro. Mezcló con un palo corto hasta que el líquido se volvió espeso. Esta medicina solo se da a los que han sido llamados. Beberás, y verás más allá de lo visible. Verás lo que fue, y lo que puede ser. Rosa dudó un segundo. Pero el miedo ya no mandaba en su pecho. Tomó el cuenco. Lo bebió. El sabor era amargo, terroso, salvaje. En minutos, el mundo comenzó a cambiar. Las llamas danzaban en formas imposibles. El aire vibraba. Los árboles susurraban. Cerró los ojos, y entonces vio a su madre llorando frente a un arroyo. A su hijo, ya hombre, buscándola entre la gente. A sí misma, convertida en anciana, sentada entre niños apaches, contando historias con el cuervo de madera colgado al cuello. Abrió los ojos con un grito ahogado. Tojol la sujetaba con firmeza. Tranquila. Estás viendo la verdad que tu alma guardó por años. Ella jadeaba. Pero no había dolor. Había comprensión. Entonces, ¿volveré a ver a mi hijo? Tojol asintió. No como lo imaginas, pero sí. Él también camina su camino. Y los caminos verdaderos siempre se cruzan, cuando el tiempo lo permite. Rosa se cubrió el rostro. El cuervo colgado a su cuello pesaba más que nunca. Y en ese instante, entre el fuego, el canto del bosque y la certeza de no estar sola, comenzó su verdadera transformación. El amanecer llegó sin pedir permiso. Rosa abrió los ojos lentamente, como si el cuerpo supiera que estaba despertando a una vida nueva, una en la que el alma pesa distinto. Todo a su alrededor tenía otro color, otra vibración. Las piedras parecían más vivas, los árboles más cercanos, el cielo más hondo. Tojol ya no estaba a su lado, pero el fuego seguía encendido, como si el espíritu del guerrero nunca la hubiera abandonado. Al incorporarse, notó que a su lado había un trozo de tela roja, cuidadosamente doblado. En su interior, una hoja de corteza con un mensaje escrito en tinta oscura. Caminarás sola hoy. Tu sombra te guiará. Si dudas, escucha a las aves. Si temes, mira al suelo. La montaña no olvida a quien la honra. El corazón de Rosa latió con fuerza. Era el primer paso que daría sin Tojol, pero ya no era la mujer temerosa que lo encontró herido en la cumbre. Era otra. Era la que había visto un jaguar blanco en sus sueños. La que bebió la medicina. La que fue llamada. Tomó el bastón ceremonial y comenzó a caminar hacia el este, donde el sol apenas asomaba entre las montañas. A cada paso, la tierra parecía recordarle quién era.
Las huellas del pasado pesaban, sí, pero también empujaban con fuerza. Y con cada piedra que sorteaba, con cada rama que apartaba, Rosa comprendía una verdad profunda. No se trataba de llegar a un destino. Se trataba de volver a sí misma. A media mañana, el canto de un halcón la hizo detenerse. Volaba en círculo sobre una formación rocosa que parecía un altar antiguo. Rosa se acercó lentamente, guiada por algo que no era la razón. Allí, tallado en la piedra, encontró el símbolo del jaguar. Era idéntico al del sueño. La piel se le erizó. Se arrodilló y colocó la mano sobre la figura. El calor de la piedra parecía venir del corazón de la tierra misma. Cerró los ojos. Y escuchó una voz. No era una voz externa, ni era la suya. Era ancestral. Femenina. Poderosa. Tú eres la memoria de las mujeres que fueron silenciadas. Eres la tierra que sangró, pero no se rindió. Eres la que amó cuando la obligaron a callar. No huyas más. Reclama tu linaje. Rosa lloró sin emitir sonido. Las lágrimas le cayeron sobre la roca y, por un instante, creyó ver que el símbolo del jaguar brillaba con luz propia. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Giró lentamente. Un grupo de mujeres apaches se acercaba, todas mayores, todas vestidas con ropajes ceremoniales. Sus rostros eran severos, pero sus ojos eran espejos del alma. Rosa no sabía si estaban vivas o si eran espíritus. Pero lo cierto es que no tuvo miedo. La que iba al frente se detuvo a 1 metro de ella. Su cabello era blanco como la luna, trenzado con cuentas azules. En sus manos llevaba un cuenco humeante. «Has sido llamada, hija del fuego y del silencio», dijo con voz que parecía surgir desde las raíces del bosque. «Has cruzado los sueños, has despertado tu sombra, has reconocido la herida. Ahora debes llevar la palabra. Porque donde el dolor se convierte en historia, el alma sana». La mujer le ofreció el cuenco. Rosa lo tomó con ambas manos. El humo tenía aroma a savia, a madera, a tierra mojada. Lo aspiró. Y de pronto, una visión la envolvió. Una mujer apache, de piel cobriza y mirada decidida, pariendo en mitad de una tormenta. Un niño recién nacido envuelto en piel de lobo. Una huida. Una lucha. Una promesa. Rosa comprendió que esa mujer era su abuela. Que su historia había comenzado mucho antes de su nacimiento. Que era heredera de un linaje no contado. Cuando la visión terminó, las mujeres estaban sentadas en círculo. Le ofrecieron un lugar. Rosa se sentó. Le colocaron un collar hecho con huesos pequeños y plumas negras. «Eres contadora ahora», dijo la anciana. «Los espíritus hablan a través de ti. Serás puente entre el recuerdo y la esperanza. Lo que viviste no fue casualidad. Fue preparación». Entonces, cada mujer del círculo comenzó a contar una historia. De abusos. De pérdidas. De resistencia. Y Rosa, por primera vez, entendió que su dolor era un eco del dolor de muchas. Pero también, su renacimiento, era un fuego que podía encender otros. Esa noche, antes de dormir, Rosa talló en su bastón una palabra, Omei, que en lengua apache significa volver al origen. Sabía que, desde ese día, no caminaba sola. Caminaba con la voz de las que no fueron escuchadas. Caminaba con el corazón de un guerrero herido. Caminaba con el espíritu de un jaguar blanco. Y el viento, como un anciano sabio, susurró entre los árboles una frase que ella nunca olvidaría. Quien escucha a la montaña, jamás vuelve a ser la misma. Esa madrugada, el cielo parecía más cercano. Rosa dormía bajo el resguardo de un círculo de piedras, como lo hacían las antiguas sanadoras. A su alrededor, los restos del fuego aún chisporroteaban con suavidad. Pero no soñaba. No esta vez. Era la primera noche, desde que escapó de su pasado, en que el silencio no se sentía vacío. Se sentía completo. En paz. El alba la encontró sentada, mirando las brasas, acariciando el bastón como si fuera la columna de su propio espíritu. Las ancianas se habían esfumado con la noche, sin dejar huellas en la tierra, pero dejando señales en su corazón. Rosa ya no necesitaba que nadie le dijera qué camino seguir.
Lo sentía en la sangre. Cuando emprendió la marcha, lo hizo con el porte de quien ha atravesado el fuego y ha salido más fuerte. El bosque le abrió paso. Las aves la anunciaban. Los árboles murmuraban su nombre entre crujidos. Fue entonces cuando, en la cima de un sendero, encontró algo que la detuvo, un colgante colgado de una rama baja. Era una pequeña cruz apache, tejida en hilo rojo, con una pluma negra atada en el centro. Lo reconoció de inmediato. Era el mismo que Tojol llevaba al cuello cuando lo conoció, días atrás. Lo tomó entre sus manos. Estaba tibio. El guerrero había pasado por ahí recientemente. Tal vez la estaba guiando. Tal vez la esperaba. Siguió caminando hasta que el sendero descendió hacia un cañón estrecho. Allí, oculto entre arbustos, escuchó un gemido. Instintivamente, se agachó. No era Tojol. Era un niño. Apenas tendría 6 o 7 años. Su piel era cobriza, sus ojos claros, su ropa estaba hecha jirones. Temblaba. Rosa se acercó con cuidado, agachada, extendiendo las manos con suavidad. SHH, tranquilo, pequeño, ya estás a salvo. El niño la miró con una mezcla de miedo y esperanza. Tenía sangre seca en la frente y un corte profundo en la pierna. ¿Dónde está tu madre?, preguntó. No tengo madre, susurró con voz quebrada. Unos hombres se la llevaron anoche. Ella me escondió bajo las piedras, pero escuché sus gritos. Rosa tragó saliva. Aquel niño era un reflejo de su propio hijo. Un espejo de aquel dolor que la había acompañado durante años. Te llamarás Naye, dijo, acariciando su cabello enmarañado. Significa aquel que regresa. Porque vas a volver a sentirte amado. Lo juro por mi sangre. Lo envolvió en su manto y buscó un lugar seguro. Preparó una cama de hojas, limpió su herida con agua de un arroyo cercano y usó corteza de abedul para detener la sangre, como le habían enseñado las ancianas. Mientras el niño dormía, Rosa se quedó despierta, sentada junto al fuego. Algo dentro de ella se removía. Algo más grande que el miedo. Cerca de medianoche, oyó un susurro en el viento. No era imaginación. Era un llamado. Una voz profunda, masculina, apagada pero firme. Sigue el canto del búho. Yo encontré a la madre. Pero no durará mucho. Rosa se levantó de un salto. El búho ululó 3 veces desde el norte. Sin dudar, envolvió a Naye en una manta, lo colocó a su espalda y comenzó a correr. El cansancio no importaba. El frío tampoco. Una vida pendía de un hilo, y ella ya no era solo mujer, era protectora, curandera, madre de los que nadie quería. Cruzó ríos helados, espinos que le rasgaron las piernas, barrancos que sorteó con el corazón en la boca. El búho siempre estaba ahí, volando de rama en rama, como si la esperara. Al amanecer, llegó a una hondonada. Allí, entre zarzas, estaba Tojol herido. Su rostro estaba pálido, sus labios resecos, pero al verla sonrió. Sabía que vendrías, dijo, apenas audible. La mujer aún vive, pero está muy débil. Te estaba esperando a ti, Rosa. El guerrero señalaba con la cabeza una pequeña cueva. Adentro, envuelta en pieles, una mujer joven, casi niña, respiraba con dificultad. Tenía el rostro amoratado y la mirada ida. Rosa dejó a Naye al lado de Tojol, tomó su bastón y se metió en la cueva. Se arrodilló junto a la joven y le susurró al oído. No te vayas, hay alguien aquí que aún te necesita, él está vivo. Te escondió bajo las piedras y tú sobreviviste al olvido. La joven parpadeó. Una lágrima rodó por su sien. Rosa buscó entre sus hierbas, encendió fuego, preparó una infusión fuerte con raíz de ousche, salvia y flor de luna. La colocó en los labios de la mujer. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Poco a poco, volvió a respirar con profundidad. Tojol, desde afuera, miraba en silencio. El jaguar blanco se le apareció en su visión. No era una bestia, era Rosa misma, convertida en guardiana, en guerrera. Eres el puente que tanto esperábamos, susurró, antes de cerrar los ojos para descansar. Ahora eres tú quien debe llevarnos al otro lado. Esa noche,
Rosa, Nayé y la joven madre durmieron juntos, envueltos en un mismo manto. El fuego los protegía. Pero Rosa no durmió. En su mano sostenía el bastón y en su mente las palabras de las ancianas: donde el dolor se convierte en historia, el alma sana. La historia recién comenzaba. Y Rosa ya no caminaba con miedo. Caminaba con destino. Esa frase había marcado el inicio de un viaje que ya no tenía marcha atrás. Pero lo que Rosa no sabía era que cada paso la llevaría a enfrentar sombras más profundas que las de la noche en el bosque. El destino de la joven madre, el niño Nayé y el guerrero Tojol estaba entrelazado con antiguas heridas que la tribu apache aún arrastraba, y ella estaba a punto de descubrir que su propio coraje sería la llave para sanar esas heridas. Al amanecer, Rosa despertó con el sol filtrándose a través de las hojas, calentando su piel. La joven madre estaba más fuerte, pero aún débil. Nayé, el niño de ojos claros, ya jugaba con una pequeña rama, imitando los movimientos de las águilas que sobrevolaban el cañón. Tojol permanecía recostado, con la mirada fija en un punto lejano, como si escuchara ecos que solo él podía oír. Rosa sabía que no podían quedarse ahí por mucho tiempo. Los hombres que habían raptado a la madre aún estaban cerca, y la montaña, aunque sabia, era también implacable. Decidió que debían buscar un lugar seguro, uno que fuera sagrado para su pueblo, pero oculto a los ojos del enemigo. Con esfuerzo, ayudó a la joven madre a levantarse, y juntos emprendieron un camino serpenteante hacia el norte, donde un antiguo santuario natural esperaba, rodeado de leyendas y protección ancestral. Mientras avanzaban, Rosa sentía en su pecho la fuerza del jaguar blanco, esa presencia que la había acompañado desde el momento en que decidió escuchar la voz en la montaña. Cada latido era un recordatorio de que ella ya no era la misma mujer que había llegado al bosque días atrás. Pero el peligro acechaba. Una tarde, mientras descansaban cerca de un arroyo, Rosa escuchó el crujir de ramas. El corazón le golpeó el pecho con fuerza. Sin hacer ruido, colocó a Nayé detrás de una roca y tomó su bastón con firmeza. De entre los árboles surgieron 3 hombres armados, sus rostros duros y miradas despiadadas. Rosa se puso delante de la joven madre y el niño, y con una voz firme les habló: «No buscamos pelea, solo paz». Los hombres se detuvieron, desconcertados por la serenidad y la determinación que emanaban de Rosa. Pero uno de ellos, el más joven, dio un paso adelante y dijo con desprecio: «Esa mujer es nuestra prisionera. Y tú no eres más que una intrusa». Rosa apretó los puños, sintiendo la furia y el dolor acumulados en su interior. Recordó las enseñanzas de las ancianas, la sabiduría transmitida de generación en generación. Respiró profundo y con voz calmada respondió: «Ella es libre, porque el espíritu del jaguar blanco protege a los que aman con verdad y coraje. Y yo seré su voz cuando ellos callen». Los hombres intercambiaron miradas, inseguros de qué hacer. Rosa aprovechó ese instante para tomar a Nayé y correr hacia el bosque, con Tojol apoyándola y la joven madre tambaleándose detrás. La persecución comenzó, pero el terreno era un aliado. Rosa conocía cada raíz, cada piedra, cada sombra. Después de horas de huida, encontraron refugio en una cueva oculta, donde las paredes estaban decoradas con símbolos antiguos. Allí, Rosa encendió fuego y preparó una infusión para calmar los nervios y las heridas. Mientras el grupo descansaba, la joven madre tomó la mano de Rosa y le susurró: «Gracias por no rendirte, por ser la luz cuando todo parecía oscuridad». Esa noche, bajo el manto estrellado, Rosa comprendió que su misión era más grande que proteger a unos pocos. Era la guardiana de historias, de legados, de almas. Cada batalla, cada lágrima, cada sonrisa era parte de un tejido que sostenía a su pueblo. Y aunque el camino era incierto y peligroso, sabía que no estaba sola. Tenía la fuerza del jaguar, la voz de las ancianas y el amor inquebrantable de quienes confiaban en ella. Mientras el viento susurraba entre las rocas, Rosa prometió que jamás permitiría que el dolor silenciara la historia de su gente. Porque en cada historia vivía un pedazo de eternidad, y en cada corazón valiente, la esperanza de un nuevo amanecer. Pero lo que vino después de aquella noche de refugio en la cueva fue un desafío que pondría a prueba no solo el cuerpo, sino también el alma de Rosa y quienes la acompañaban. La sombra de la traición y la pérdida se cernía sobre ellos, y para sobrevivir debían recordar la esencia misma del espíritu apache: resiliencia, honor y unión con la naturaleza.
A la mañana siguiente, la joven madre abrió lentamente los ojos. Su rostro mostraba signos de recuperación, pero la tristeza permanecía. Rosa, con una voz suave, le dijo: «Tu fuerza es mayor que cualquier tormenta. Aquí estás entre hermanos, y nada ni nadie te quitará la luz que llevas dentro». Tohol, aunque debilitado, ayudó a preparar provisiones. La caminata hacia el santuario sagrado no sería fácil. El terreno abrupto, las amenazas ocultas y la incertidumbre de que encontrarían más adelante hacían que cada paso fuera un acto de valentía. Nayé seguía al lado de Rosa, aprendiendo a escuchar el lenguaje silencioso del bosque, a reconocer el susurro de las hojas y el murmullo del agua, que para los apaches era como una canción de vida. En su trayecto, llegaron a un claro donde un viejo roble se alzaba majestuoso. Sus ramas parecían abrazar el cielo y sus raíces se hundían profundamente en la tierra. Rosa se acercó y tocó la corteza, sintiendo la energía ancestral que emanaba de aquel árbol milenario. Cerró los ojos y recordó las palabras de su abuela: «En cada raíz está la historia de nuestro pueblo. En cada hoja, el susurro de los espíritus». Fue allí, en aquel claro, donde Rosa sintió que debía hacer un ritual para proteger a su grupo. Recogió flores silvestres, hojas de salvia y ramitas de pino. Encendió un pequeño fuego y comenzó a cantar una melodía antigua, transmitida de madre a hija, de generación en generación. La joven madre y Tohol se unieron, y Nayé, aunque pequeño, imitaba el movimiento de sus labios. La ceremonia no solo los protegía del peligro visible, sino también de las sombras que acechaban en sus corazones. Pero el bosque no era siempre amable. Un día, mientras exploraban una zona cercana, un grupo de cazadores furtivos apareció. No eran hombres de la tribu, sino forasteros sin respeto por la tierra ni por sus habitantes. Rosa, Tohol y la joven madre se escondieron, conteniendo la respiración. Los cazadores hablaban en voz baja, planeando capturar animales sagrados y tal vez, humanos. El peligro era inminente. Rosa sintió el peso de la responsabilidad. No podían enfrentarlos directamente, pero tampoco podían huir para siempre. Debían usar la astucia y el conocimiento que los apaches llevaban en la sangre. En la noche, elaboraron trampas y señales falsas, guiados por las enseñanzas de sus ancestros. La naturaleza sería su aliada. El amanecer siguiente, los cazadores cayeron en las trampas. Sus gritos resonaron por el valle, y pronto huyeron, vencidos no solo por la fuerza física, sino por la sabiduría y la unión de un pueblo que no se rendía. Rosa sonrió, pero sabía que esta victoria era solo un capítulo en una historia más amplia. Con cada paso, con cada dificultad superada, el vínculo entre ellos crecía. Tohol recuperaba fuerzas y su mirada brillaba con la determinación de un guerrero renacido. La joven madre encontraba en Rosa una hermana y guía. Y Nayé, pequeño y valiente, comenzaba a ser el símbolo de esperanza para todos. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Rosa contemplaba el horizonte. Las voces del pasado susurraban en el viento, recordándole que su lucha era también un canto de vida, un homenaje a quienes habían sufrido antes que ellos y una promesa para quienes vendrían después. No era solo una historia de supervivencia. Era la historia de un pueblo que, pese a las heridas, nunca dejó de soñar. El eco de aquel encuentro aún resonaba en cada rincón de su ser, pero las pruebas que les aguardaban iban más allá del cuerpo herido y el espíritu fatigado. Rosa comprendió que estaba en el umbral de un legado ancestral, uno que requería no solo coraje, sino también sabiduría, paciencia y un amor inquebrantable hacia la tierra y su gente. El amanecer se colaba tímidamente por la grieta de la cueva, pintando de oro las paredes adornadas con símbolos sagrados. Rosa, sentada junto a Tohol y la joven madre, sintió el peso de la responsabilidad que ahora llevaba. No eran solo 3 almas en fuga, sino la esperanza de una tribu, el eco de voces que clamaban justicia y redención. Nayé, con sus ojos llenos de inocencia, observaba todo con curiosidad y un espíritu que, a pesar de la adversidad, no había sido quebrantado. Rosa le tomó la mano y le susurró: «Eres el guardián del mañana. En ti vive el espíritu apache más puro. Nunca olvides que la tierra siempre protege a sus hijos valientes». El camino hacia el santuario sagrado era arduo. Cada paso se sentía como una ofrenda, una plegaria a los ancestros. Pasaron por senderos olvidados,
cruzaron ríos que parecían cantar historias antiguas y atravesaron bosques donde el tiempo parecía detenerse. En cada rincón, Rosa encontraba señales, marcas dejadas por quienes antes habían caminado ese mismo camino. Una tarde, al llegar a un claro rodeado de piedras gigantes, Rosa sintió una presencia profunda. Cerró los ojos y respiró hondo. La energía del lugar la envolvió, calmando sus temores y renovando su espíritu. Era el santuario, un lugar sagrado, protegido por los espíritus del viento y la montaña. Decidieron acampar allí. Rosa preparó un altar con piedras, flores y ramas de cedro. Encendió un fuego pequeño y comenzó a cantar canciones que hablaban del coraje, de la vida y de la unión con la naturaleza. La joven madre, ahora más fuerte, se unió en el canto, mientras Tohol cuidaba a Nayé. Esa noche, bajo un manto de estrellas que parecía más cercano que nunca, Rosa tuvo una visión. El jaguar blanco apareció entre las sombras, su mirada profunda y serena. Se acercó a ella y, en un susurro que parecía venir del viento, le dijo: «La lucha no ha terminado, pero tu espíritu es fuerte. Protege a los tuyos, porque en tu valentía reside la esperanza de toda la tribu». Al despertar, Rosa sintió una paz renovada. Sabía que el camino aún era largo y que las heridas, tanto físicas como del alma, tardarían en sanar. Pero también sabía que no estaba sola. Tenía a Tohol, a la joven madre, a Nayé, y sobre todo, tenía el poder de la historia y la sabiduría ancestral. Al día siguiente, decidieron seguir avanzando hacia el corazón del territorio apache, donde las leyendas hablan de un lugar donde el tiempo se detiene y las almas encuentran descanso. Pero para llegar, debían enfrentar un último desafío: cruzar el río de las sombras, un caudal donde las corrientes ocultaban secretos y peligros desconocidos. Mientras se preparaban para la travesía, Rosa miró al cielo y, con voz firme, prometió: «No importa lo que encontremos al otro lado. Volveremos a casa. Volveremos a ser libres». Con el corazón lleno de esperanza y la determinación de una mujer que ha escuchado la voz de la montaña, emprendieron la marcha hacia el río, listos para enfrentar lo que el destino les tuviera reservado. Ahora, frente al río de las sombras, Rosa sintió como el latido de su corazón se sincronizaba con el murmullo del agua que corría con fuerza, profundo y misterioso. La travesía que tenían por delante no solo pondría a prueba su valentía, sino también su fe en la vida y en la fuerza de su pueblo. El río era ancho y rugiente, su caudal arrastraba hojas, ramas y secretos que parecían susurrar advertencias. Pero Rosa sabía que para continuar, debía confiar en la sabiduría que el jaguar blanco le había entregado en la visión. Observó cómo Tohol buscaba un paso seguro, mientras la joven madre abrazaba a Nayé, ambos temerosos pero dispuestos a seguir adelante. La primera tentativa fue ardua. Rosa tomó una rama larga, midiendo la profundidad y la fuerza del agua. Con un paso firme, pisó las piedras resbaladizas, ayudando a la joven madre a avanzar. Tohol, con su fuerza de guerrero, protegía la retaguardia, vigilando cualquier amenaza que pudiera acechar. Los segundos se alargaban como horas, y la tensión en el aire se hacía palpable. Cuando finalmente cruzaron al otro lado, Rosa respiró aliviada, pero sabía que ese era solo el comienzo. En el bosque que se extendía más allá, la luz parecía distinta, más tenue y cargada de un aura ancestral. Allí, entre los árboles centenarios, las historias antiguas cobraban vida. Mientras caminaban, Rosa recordó las palabras de su abuela: «En cada sombra hay una historia que merece ser contada. En cada piedra, un espíritu que espera ser honrado». Fue entonces cuando sintieron la presencia de otros, figuras que parecían emerger del pasado y caminar junto a ellos. Espíritus protectores, guardianes invisibles que velaban por la justicia y el equilibrio. De repente, el silencio se rompió con un canto lejano, un lamento dulce y triste que parecía venir del viento. Rosa siguió la melodía, y ante ella apareció una mujer anciana, de piel arrugada pero ojos brillantes como el fuego. Su rostro reflejaba el dolor y la sabiduría de generaciones enteras. «Bienvenida, hija de la montaña», dijo la anciana con voz cálida. «He esperado tu llegada. La historia que cargas no es solo tuya, es la de todo nuestro pueblo». Rosa se inclinó respetuosamente. La anciana, que se presentó como Yari, comenzó a contarle relatos de valor y sacrificio de mujeres apaches que, como Rosa, habían escuchado la voz de la tierra y respondido con coraje.
Historias de amor profundo, de pérdidas desgarradoras y de una espiritualidad que mantenía viva la llama de la esperanza. Mientras Yari hablaba, Rosa sentía como se despertaba en su interior una fuerza nueva. Comprendió que para salvar a los suyos, debía primero abrazar esa historia, hacerse parte de ella y dejar que la sabiduría ancestral guiara cada uno de sus pasos. La noche cayó, y bajo un cielo cubierto de estrellas, Rosa, Tohol, la joven madre, Naye y la anciana Yari compartieron historias alrededor del fuego. Historias que hablaban de coraje, de la unión con la naturaleza y del poder del amor para sanar las heridas más profundas. Antes de dormir, Yari le entregó a Rosa un amuleto tallado en madera, símbolo de protección y conexión con los ancestros. «Llévalo siempre contigo», le dijo, «porque en él reside el espíritu del jaguar blanco y la bendición de nuestras antepasadas». Con el corazón renovado y la mirada firme, Rosa supo que la verdadera lucha apenas comenzaba. La montaña le había hablado, el jaguar blanco la había marcado, y ahora, más que nunca, estaba preparada para enfrentar el destino que la esperaba. Después de la entrega del amuleto por parte de Yari, Rosa sintió como si un fuego interno se encendiera, uno que no se apagaba con el paso del tiempo ni con las dificultades que enfrentaban. La montaña, el jaguar blanco, la sabiduría ancestral, todo convergía en ella para prepararla para lo que estaba por venir. La travesía hacia la verdadera libertad, hacia la reivindicación de su pueblo, estaba lejos de terminar. Al despertar al día siguiente, el sol apenas asomaba entre las copas de los árboles, iluminando el campamento con una luz dorada y cálida. Rosa contempló a Tohol, todavía recuperándose pero mostrando una determinación férrea, y a la joven madre, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Naye, con su inocencia intacta, jugaba con pequeñas piedras, sin comprender del todo la magnitud de la odisea que vivían. El sendero frente a ellos estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas, pero Rosa sabía que cada paso era un acto de resistencia. Mientras avanzaban, Yari continuó compartiendo las enseñanzas de su pueblo, recordándoles que el verdadero poder no reside solo en la fuerza física, sino en el equilibrio entre el corazón, la mente y la conexión con la tierra. «Escuchen al viento, él les hablará cuando menos lo esperen», decía la anciana. La caminata los llevó a un valle escondido, donde el tiempo parecía suspenderse. Allí, en medio de una pradera cubierta de flores silvestres, encontraron un círculo de piedras que servía como altar para los rituales sagrados de la tribu. Rosa sintió la energía vibrante que emanaba del lugar y decidió detenerse para honrar a los ancestros. Con reverencia, colocó el amuleto en el centro del círculo, encendió una pequeña hoguera y comenzó a cantar una canción antigua, un canto que hablaba de vida, muerte y renacimiento. La melodía, aunque sencilla, llevaba en su esencia la fuerza de generaciones que habían resistido la opresión y la injusticia. Mientras cantaba, la joven madre se unió, y Tohol hizo lo mismo, formando una trenza de voces que llenó el valle de esperanza y valentía. Naye observaba en silencio, absorbiendo cada nota, cada palabra, como si el canto fuese un mensaje directo a su alma. De repente, un sonido distante rompió la calma. Era un aullido, grave y poderoso, que parecía emerger del bosque cercano. Rosa reconoció ese llamado. Era el lobo, símbolo de protección y guía en la cultura apache. La presencia del animal era una señal, no estaban solos en su lucha. Con renovado ánimo, el grupo decidió seguir el sonido, guiados por la intuición y las señales que la naturaleza les ofrecía. Al adentrarse en el bosque, se encontraron con rastros recientes de otros viajeros, huellas que indicaban que no solo ellos buscaban refugio o respuestas en aquella tierra sagrada. La tensión crecía, pero Rosa mantuvo la calma. Recordó las palabras de Yari: «El miedo es un visitante, no un huésped. No le des tu casa». Con ese pensamiento, se adelantó, liderando al grupo con la seguridad de quien conoce el camino de su pueblo. Después de varias horas de marcha, llegaron a un claro donde una pequeña comunidad de apaches sobrevivientes había establecido un refugio secreto. Allí, Rosa encontró rostros marcados por la lucha, manos curtidas por el trabajo y ojos llenos de la misma esperanza que ella llevaba dentro. La bienvenida fue cálida y emotiva. Hombres, mujeres y niños se unieron a ellos, compartiendo alimentos, historias y un propósito común: proteger su cultura, honrar a sus ancestros y construir un futuro libre y digno. En esa noche estrellada, mientras las llamas del fuego central bailaban y proyectaban sombras en las caras curtidas,
Rosa supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero también supo que no la enfrentarían solos. La montaña les había hablado, el jaguar blanco los había bendecido, y ahora, unidos como uno solo, tenían la fuerza para desafiar al destino. Ahora, rodeada de su pueblo, Rosa sintió que la historia de su tribu, la sabiduría ancestral y la fuerza de cada espíritu libre convergían en un solo latido. Habían atravesado el dolor, la traición y la incertidumbre, y al fin estaban juntos, con la esperanza renovada brillando en sus ojos. Pero la libertad, como bien sabía Rosa, no se entrega, se conquista. El refugio secreto se convirtió en un santuario vivo, un lugar donde las generaciones pasadas se entrelazaban con las presentes en una danza de coraje y resistencia. Rosa dedicó sus días a enseñar a los más jóvenes las antiguas tradiciones, los cantos que invocaban la fuerza del jaguar blanco, las historias que hablaban de honor y protección de la tierra. Cada relato, cada rito, era un escudo contra el olvido y la opresión. Tohol, recuperado por completo, asumió la responsabilidad de proteger a la comunidad, entrenando a quienes podían tomar las armas y guiando patrullas para mantener a raya a quienes querían destruir su modo de vida. La joven madre, convertida en una mujer fuerte y sabia, se convirtió en la guardiana de la memoria, narrando la historia de su hija Naye y el milagro que habían vivido. Pero no todo era solo lucha y supervivencia. Entre la comunidad creció el amor y la unión, forjando vínculos que el tiempo no podría romper. Rosa y Tohol encontraron en su relación un refugio, un espacio donde sanar las heridas y soñar con un futuro mejor. Su amor, nacido en medio de la adversidad, era testimonio vivo de que incluso en la oscuridad más profunda puede florecer la luz. Una noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo como miles de ojos guardianes, Rosa subió a la cima de la montaña donde todo había comenzado. Allí, cerró los ojos y escuchó el viento, la voz que la había llamado desde el principio. Sintió en su pecho el latido del jaguar blanco, la fuerza ancestral que la guiaba y protegía. Sabía que la batalla aún no había terminado, que las sombras del pasado y los enemigos del presente continuarían acechando. Pero también sabía que con la fuerza del espíritu apache, la sabiduría transmitida de generación en generación y el amor inquebrantable hacia su gente, serían capaces de resistir cualquier tormenta. Rosa bajó de la montaña con la certeza de que su historia, la suya y la de su pueblo, debía ser contada, escuchada y honrada. Que cada voz que levantaran sería un acto de rebeldía, de resistencia y de esperanza. Porque en el eco de aquella montaña, en la mirada de cada apache y en el alma de cada mujer valiente, vivía la promesa de un mañana donde la libertad y la dignidad serían el legado eterno. Ella escuchó una voz en la montaña, y al subir encontró un guerrero herido que cambiaría su vida. Esa voz, ahora más fuerte que nunca, seguiría resonando en el viento, llevando consigo la historia de coraje, espiritualidad y amor que nunca moriría.